Con la Sedena no se juega, y nosotros les vamos a enseñar el peso de sus acciones a punta de golpes. Estas fueron las palabras de la Sedena luego de llevar a juicio a múltiples miembros de la chapiza, los cuales no pudieron evitar romperse en llanto, duda y asombro al saber el tiempo que estarían en prisión. ¿Quieres descubrir cómo fueron sus reacciones? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. Todo comenzó con una serie de eventos que incrementaron la presión sobre la chapiza. Los reportes de inteligencia sugerían que este grupo, una facción del cártel de Sinaloa, estaba expandiendo agresivamente sus operaciones en zonas estratégicas del norte del país, estableciendo rutas de tráfico de drogas y consolidando su control mediante violencia y extorsión. Las autoridades, conscientes de la amenaza que representaba su creciente influencia, decidieron actuar con determinación. No era suficiente atacar los brazos operativos del cártel. El objetivo era capturar a un número significativo de sus miembros clave para paralizar su estructura organizativa. La preparación para el operativo fue extensa y se mantuvo en absoluto secreto. Durante meses, los analistas de la Sedena trabajaron junto a unidades de inteligencia y agencias federales para identificar las ubicaciones de los escondites y las casas de seguridad de la chapiza, a través de escuchas telefónicas, vigilancia aérea con drones y una red de informantes infiltrados. Se logró mapear la red operativa del cártel. Cada dato recopilado se analizó cuidadosamente, desde patrones de movimiento hasta detalles logísticos, para garantizar que el golpe fuera devastador y minimizar el margen de error. El punto clave llegó cuando los informantes reportaron que una reunión importante tendría lugar en un rancho aislado en el estado de Sinaloa. Este lugar, rodeado de montañas y protegido por sicarios armados, era un centro estratégico para la organización. Según la información, varios líderes de la chapiza y sus ordenadores más cercanos se reunirían para planear sus próximas operaciones. La Sedena sabía que esta era una oportunidad única para asestar un golpe contundente, y decidieron actuar de inmediato. El plan fue diseñado con precisión milimétrica. La Sedena movilizó a unidades élite de fuerzas especiales, conocidas por su habilidad en operaciones de alta intensidad. Estas unidades, apoyadas por equipos de inteligencia y logística, fueron entrenadas específicamente para enfrentarse a enemigos bien armados y organizados, como los miembros de la chapiza. Además, se estableció un comando central en un lugar seguro, desde donde los altos mandos monitorearon y dirigieron cada aspecto del operativo en tiempo real. En la madrugada del día del operativo, un convoy de vehículos militares blindados salió de sus bases hacia los puntos estratégicos identificados. La operación comenzó con un despliegue simultáneo en varias ubicaciones clave para evitar que los miembros de la chapiza pudieran reagruparse o escapar. La primera fase consistió en bloquear todas las rutas de acceso y salida del rancho. Para ello, la Sedena desplegó retenes en las carreteras circundantes y utilizó drones para vigilar los caminos secundarios y posibles rutas de escape a través de la montaña. Mientras tanto, un grupo de fuerzas especiales avanzaba hacia el rancho en completo sigilo, utilizando la oscuridad como su aliada. Equipados con rifles de precisión, equipo de visión nocturna y tecnología de comunicación encriptada, estos soldados estaban preparados para enfrentarse a cualquier resistencia que pudieran encontrar. Cuando llegaron a la periferia del rancho, establecieron posiciones estratégicas para neutralizar a los guardias apostados en los alrededores. El asalto comenzó con un movimiento coordinado. Los francotiradores eliminaron a los sicarios que custodiaban la entrada principal, mientras que otro equipo utilizó explosivos controlados para abrir una brecha en las defensas del rancho. Al mismo tiempo, helicópteros artillados sobrevolaron la zona, proporcionando apoyo aéreo y disuadiendo cualquier intento de contraataque por parte de los miembros del cártel. Dentro del rancho, los miembros de la chapiza intentaron resistir, pero la sorpresa y la rapidez del ataque los dejaron sin margen de maniobra. Las fuerzas especiales avanzaron con precisión, neutralizando a los sicarios y asegurando cada habitación del complejo. En cuestión de minutos lograron tomar el control del lugar, capturando a varios de los líderes presentes. Entre ellos, se encontraban operadores clave encargados de la logística,
las finanzas y la seguridad de la organización. Simultáneamente, otras unidades de la Sedena atacaron casas de seguridad y escondites en localidades cercanas. Estas operaciones, diseñadas para ocurrir de manera simultánea, aseguraron que los miembros de la chapiza no tuvieran tiempo de reaccionar o escapar. En una de estas incursiones, se descubrió un almacén de armas y drogas, lo que representó un golpe adicional a las capacidades operativas del cártel. El saldo del operativo fue impresionante. Más de 40 miembros de la chapiza fueron capturados, incluyendo a varios de sus líderes más importantes. Además, se incautaron grandes cantidades de armas de fuego, vehículos blindados, drogas y dinero en efectivo. Pero quizás lo más valioso fue la documentación encontrada en las casas de seguridad, que contenía información crucial sobre las operaciones del cártel, sus rutas de tráfico y los nombres de sus colaboradores. Los prisioneros fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad donde enfrentaron procesos de interrogación para extraer información adicional. Mientras tanto, la noticia del operativo se difundió rápidamente, enviando un mensaje claro al cártel y a las organizaciones criminales. La Sedena estaba decidida a recuperar el control del territorio y no toleraría más desafíos a las autoridades del estado. La sala del tribunal estaba llena de tensión y silencio cuando se leyó la sentencia a los miembros de la chapiza. Había sido un proceso largo, cargado de evidencia irrefutable y testimonios impactantes, que detallaban los crímenes cometidos por esta facción delictiva, desde narcotráfico y extorsión hasta secuestros y asesinatos. Cada delito reflejaba la brutalidad y el poder que el grupo había ejercido durante años. Sin embargo, en ese momento todo su poder se redujo a una simple pregunta: ¿cómo reaccionarían ante el peso de la justicia? La primera reacción fue el silencio. Un silencio que hablaba de incredulidad, rabia contenida y en algunos casos desesperación. Algunos de los condenados, aún vestidos con sus uniformes naranjas de prisioneros, mantuvieron expresiones de indiferencia, como si las sentencias no los afectaran. Sin embargo, esta aparente calma era una máscara que ocultaba su verdadero sentido. A medida que los jueces enumeraban las penas, que iban desde décadas de prisión hasta cadenas perpetuas, las emociones comenzaron a desbordarse. Uno de los líderes de mediana jerarquía de la chapiza, un hombre que había sido temido por su capacidad de ordenar ejecuciones con un simple gesto, estalló en furia al escuchar su sentencia. Se levantó de su asiento, gritando insultos y maldiciones al juez y a los fiscales. Sus palabras eran una mezcla de amenazas y negaciones, afirmando que todo el proceso había sido un montaje, que él no era culpable de los crímenes que se le atribuían. Los guardias lo sujetaron con fuerza y lo escoltaron fuera de la sala, pero sus gritos resonaron en los pasillos del tribunal, un eco de impotencia frente a un sistema que por primera vez parecía haberlo superado. Otros miembros mostraron reacciones más contenidas, aunque no menos reveladoras. Un hombre de edad mediana, conocido por ser uno de los operadores logísticos del grupo, simplemente bajó la cabeza cuando se le condenó a 60 años de prisión. Durante todo el juicio había mantenido una actitud desafiante, incluso sonriendo en momentos clave, como si estuviera seguro de que su influencia y dinero podrían salvarlo. Sin embargo, cuando la realidad lo golpeó, la sonrisa desapareció y su cuerpo pareció encogerse, como si el peso de la sentencia lo aplastara. Los más jóvenes, reclutados por la chapiza en los barrios marginales y entrenados para ser sicarios, mostraron una mezcla de miedo y confusión. Algunos rompieron el llanto al escuchar sus condenas, incapaces de aceptar que pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. Otros intentaron mantener la compostura, pero el temblor en sus manos y el sudor en sus frentes delataban su nerviosismo. Uno de ellos, que apenas tenía 20 años y había sido capturado durante el operativo de la Sedena, murmuró entre lágrimas: «No soy el único culpable». Su comentario, aunque dirigido a nadie en particular, parecía un intento desesperado de encontrar consuelo o redención. Las emociones se intensificaron aún más cuando se permitió a las víctimas y sus familias dar declaraciones ante el tribunal. Mujeres que habían perdido a sus esposos, padres que buscaban justicia por sus hijos desaparecidos y comerciantes arruinados por la extorsión, hablaron con una mezcla de dolor y rabia.
Sus palabras eran un recordatorio de las vidas destruidas por las acciones de la chapiza, y cada testimonio parecía erosionar la fachada de dureza de los condenados. Algunos miraron al suelo, evitando el contacto visual con las víctimas, mientras que otros intentaron justificar sus acciones, diciendo que no tenían opción, que solo seguían órdenes. Hubo, sin embargo, un pequeño grupo que reaccionó de manera diferente. Estos eran los verdaderos líderes, los cabecillas que habían controlado la organización desde las sombras. Para ellos, las sentencias no eran más que un contratiempo en una lucha que creían que aún podían ganar. Con expresiones serenas y miradas calculadoras, estos hombres escucharon sus condenas sin pestañear, como si ya hubieran aceptado su destino o estuvieran planeando su próxima jugada. Uno de ellos incluso sonrió ligeramente cuando se le condenó a cadena perpetua, un gesto que inquietó a todos en la sala. Para él, la prisión no era el final, sino una etapa más en su vida criminal. En contraste, algunos de los condenados más vulnerables mostraron signos de arrepentimiento genuino. Uno de ellos, un hombre de 30 años que había trabajado como chofer para los líderes del grupo, pidió permiso para hablar antes de que se le llevara fuera de la sala. Con voz temblorosa, se dirigió al juez y a las familias presentes, diciendo que lamentaba profundamente su participación en los crímenes y que si pudiera desearía cambiar su vida. Aunque sus palabras parecían sinceras, también se percibía el miedo en su voz, como si temiera las represalias de sus antiguos compañeros por haber mostrado debilidad. El ambiente en la sala del tribunal era una mezcla de emociones intensas y contradictorias. Para los fiscales y las fuerzas de seguridad presentes, las sentencias representaban una victoria en la lucha contra el narcotráfico, un recordatorio de que incluso los criminales más poderosos podían ser llevados ante la justicia. Sin embargo, también sabían que esto no era el fin. La captura y condena de estos miembros de la chapiza era solo una batalla ganada en una guerra mucho más grande y compleja. Mientras los condenados eran escoltados fuera de la sala, las reacciones continuaron. Algunos siguieron lanzando amenazas, prometiendo vengarse de los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad. Otros se derrumbaron completamente, caminando con la mirada perdida, como si el peso de su destino los hubiera convertido en sombras de lo que alguna vez fueron. Entre ellos, los jóvenes sicarios parecían los más afectados, incapaces de aceptar que la vida que conocían había terminado. Los familiares de los condenados que habían asistido al juicio con la esperanza de que sus seres queridos recibieran sentencias más leves, también mostraron una amplia gama de emociones. Algunos lloraron desconsoladamente, abrazándose unos a otros en busca de consuelo, mientras que otros intentaron confrontar a las familias de sus víctimas, creando momentos de tensión que los guardias tuvieron que controlar. Una madre entre sollozos gritó que su hijo no era un criminal, que había sido obligado a unirse a la chapiza porque no tenía otra opción. Sus palabras, aunque llenas de dolor, no cambiaron el curso de los hechos. La prensa que había seguido el caso de cerca capturó cada detalle de estas reacciones, desde las lágrimas hasta las amenazas. Las imágenes de los condenados siendo escoltados a sus celdas, con las manos esposadas y las miradas perdidas, se convirtieron en un recordatorio de que incluso los hombres más temidos podrían ser llevados ante la justicia. Sin embargo, también dejaron en evidencia las profundas divisiones y el dolor que el narcotráfico había sembrado en la sociedad. A medida que el juicio llegaba a su fin, las conversaciones en los pasillos del tribunal giraban en torno a las implicaciones de estas condenas. Para algunos era un paso importante hacia la justicia y la paz. Para otros, era solo un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. Desde el primer momento quedó claro que el trato hacia estos hombres no sería como el de otros prisioneros. Las autoridades, conscientes del poder que la chapiza había ostentado en el exterior, decidieron romper su espíritu de manera sistemática. La llegada a la prisión fue un proceso humillante en sí mismo. Los prisioneros fueron obligados a desnudarse frente a los guardias, quienes los revisaron con brutalidad, emitiendo burlas sobre su caída en desgracia. Los que intentaron resistirse, aunque fueran mínimamente, fueron golpeados con bastones y arrastrados a sus celdas mientras los demás observaban en silencio. Las celdas asignadas a los miembros de la chapiza eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para permitir que una persona se sentara en el suelo. No tenían colchones ni mantas, y la iluminación era constante, impidiendo el descanso.
Los días se confundían con las noches en aquel lugar, donde el tiempo parecía detenerse. Este entorno hostil era parte de una estrategia para desorientar y debilitar a los prisioneros, eliminando cualquier sentido de control sobre sus vidas. El régimen impuesto en la prisión era brutal y arbitrario. Los guardias, muchos de los cuales veían a los prisioneros como enemigos personales, utilizaban cada oportunidad para ejercer su poder. Los prisioneros eran obligados a realizar tareas humillantes, como limpiar los baños con las manos desnudas o cargar cubos de agua durante horas. Estas tareas no tenían un propósito práctico, solo servían para recalcar la superioridad de los guardias y la impotencia de los encarcelados. Las raciones de comida eran escasas y de mala calidad, lo que rápidamente llevó a la desnutrición entre los prisioneros. Los que se quejaban eran castigados severamente. En algunos casos, los guardias se burlaban de los prisioneros ofreciendo comida entre ellos, solo para arrojársela al suelo y obligarlos a comerla como animales. Esta forma de humillación era especialmente cruel, ya que degradaba aún más a hombres que antes habían sido temidos por su poder. El castigo físico era una constante en la vida diaria de los prisioneros. Los guardias utilizaban cualquier pretexto para golpear a los reclusos, a menudo en grupo. Algunos eran obligados a permanecer de pie durante horas bajo el sol abrasador del patio, sin agua ni descanso. Otros eran encerrados en celdas de aislamiento, donde eran privados de luz y contacto humano durante días. Este confinamiento extremo, combinado con la falta de sueño, llevaba a muchos de ellos al borde de la locura. La tortura psicológica era igual de implacable. Los guardias se aseguraban de recordarles a los prisioneros su impotencia y su condición de derrotados. A menudo les susurraban amenazas al oído o les decían que sus familias estaban siendo perseguidas y que nunca volverían a ver el mundo exterior. En algunos casos, los guardias colocaban grabaciones de gritos y llantos en los pasillos durante la noche, haciendo que los prisioneros creyeran que otros estaban siendo torturados. Las relaciones entre los prisioneros también se volvieron tensas bajo estas condiciones. Aunque algunos intentaron mantenerse unidos, las tácticas de los guardias, que fomentaban la desconfianza y la paranoia, pronto comenzaron a surtir efecto. Los prisioneros eran obligados a denunciar a sus compañeros bajo amenaza de castigos adicionales, lo que generaba resentimiento y rompía cualquier sentido de camaradería. En varias ocasiones las tensiones estallaron en peleas violentas, que los guardias observaban con indiferencia o incluso fomentaban para mantener el caos interno. Entre los prisioneros más jóvenes el impacto fue especialmente devastador. Estos hombres, muchos de los cuales habrían sido reclutados por la chapiza en su adolescencia, carecían de la experiencia y la fortaleza mental para poder soportar las condiciones de la prisión. Algunos intentaron resistir, negándose a comer o a hablar con los guardias, pero esta resistencia solo llevó a castigos más severos. Otros se derrumbaron completamente, entrando en estados de depresión total. Incluso algunos intentaron suicidarse, utilizando cualquier medio a su alcance, desde pedazos de tela hasta sus propias manos. Sin embargo, hubo quienes intentaron mantener una fachada de fortaleza, especialmente los líderes más prominentes. Estos hombres, acostumbrados a ejercer poder incluso en las peores circunstancias, intentaron organizar a los prisioneros y desafiar la autoridad de los guardias. Pero cualquier intento de insubordinación era rápidamente sofocado con violencia extrema. Uno de los líderes, que había sido responsable de gran parte de la logística de la chapiza, fue trasladado a una celda de aislamiento después de intentar incitar una huelga de hambre. Allí fue sometido a torturas físicas y psicológicas durante semanas, lo que finalmente lo llevó a un estado de debilidad total. A pesar de todo, algunos prisioneros encontraron maneras de aferrarse a la esperanza. Algunos escribían mensajes en las paredes de sus celdas, recordándose a sí mismos que debían resistir. Otros intentaban mantener sus mentes ocupadas, repitiendo oraciones o contando los días con marcas en el suelo. Pero estas pequeñas victorias eran efímeras en un entorno diseñado para aplastar cualquier atisbo de humanidad. Con el tiempo, los días en la prisión se convirtieron en una rutina de sufrimiento interminable. Los prisioneros aprendieron a anticipar los castigos y las humillaciones, pero esto no hacía que fueran menos dolorosos. Cada jornada era un recordatorio de su caída,
de cómo habían pasado de ser hombres temidos y respetados en el mundo criminal a simples cuerpos bajo el control de sus enemigos. En este entorno, el concepto de futuro se desvanecía, reemplazado por una existencia enfocada únicamente en sobrevivir el presente. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.